mesedez. Txapelak jarri eta agurtu mesedez. Sobre el escenario, aurresku bailado por nuestra compañera Ane Antza Mendizábal. Eskerrik asko, Ane. Eguerdi on guztioi, lehendakari, sailburu, jaun andreok,
Ongi etorriak izan zaitezte, Ertzaintzaren familiarentzat hain berezia den omenaldi honetara. Orain dela 40 urte, 1982ko otsailean, sartu ziren Ertzaintzako lehenengo 603 agenteak, orduan Arkauteko Polizia Akademia deitzen zenean formakuntza egitera. Gaur, ordutik 4 hamarkada igaro direnean, Arkauteko Akademia deitzen jarraitzen dugu, baina erakunde heldua eta izen honekoa da, eta urtero hautatzen eta prestatzen ditu Euskadiko larrialdiei aurre egiteko euskal sistema osatzen duten milaka pertsona. Eta urte hartan, sartu ziren lehenengo 603 agenteak, esan beharra dago gizonezkoak ziren, emakume bakar bat ere ez zegoen, 82ko lehenengo promozio hartan, Ertzaintzako agente izateko, besteak beste, nahitaezko baldintza zen soldadutza eginda izatea. ¿Y cuánto hemos cambiado? Lo vamos a ver a lo largo de este acto. Lo hemos preparado con cariño, dedicación y entrega. Queremos mostraros simplemente lo que somos. Miles de personas con una gran vocación de servicio público que hemos convertido vuestra protección y la seguridad de este país en nuestra profesión. Esperamos que os guste. Y ahora nos acompaña sobre el escenario la banda de música de la Ertzaintza, un equipo que en el día de hoy dirige Juan Manuel Sáez Echave. Eskerrik asko. Sus interpretaciones nos van a ayudar a realizar este recorrido tan especial. Celebramos los 40 años de la institucionalización de la Ertzaintza tal y como la conocemos ahora. Pero la Ertzaintza no tiene 40 años. La Ertzaina se remonta a 1936, cuando un grupo de hombres valientes decidieron defender los derechos y libertades de Euskadi frente a un ejército franquista que arrasó con todo lo que tanto nos costó construir. Siguen siendo nuestro referente. Recogemos ahora y siempre, con orgullo, su testigo y su legado.
Eta orain, zuen baimenarekin, haiek egiten zuten agurra eginez, amaitu nahi nuke omenaldi hunkigarri hau. Apaltasunez, eskua bihotzean jarrita, eskerrik asko. Ertzaintza ezin da ulertu aurrekari izan zuen ertzainarik gabe. Eta ertzaintza ezin da ulertu berrozirik gabe ere. Gure kimua da. Con el Estatuto de Gernika recién aprobado, en julio de 1980, el joven gobierno vasco realizó una apuesta pionera y decidida. Plantó la semilla de un cuerpo policial profesional para proteger a las personas y defender a las instituciones que estaban renaciendo tras una larga dictadura. Eran tiempos muy complejos en Euskadi. Vivíamos una fuerte inestabilidad social, política y económica. Las libertades aún no estaban consolidadas. En este contexto, los primeros 25 voluntarios se formaron con asesores y profesores británicos en técnicas de protección y defensa. Lo hicieron en secreto, en un pueblo abandonado de la montaña alavesa. Gaur egun, Berrosiko polizia zentroa da. Erreferente bat da guretzat. 42 urte bete ditu. Hori ere, ospatzen dugu aurten. Denboran zeharreko bidaiarekin jarraituko dugu. 80ko hamarkada zen. Ertzaintzaren lehenengo promozioak gorriz jantzita kalera irten ziren. Halaxe hasi zen gure polizia lehenengo babes eta trafiko lan haietan biztaratzeko prozedua. Edapenaren urteak ziren. Planifikaziotik eta segurtasunaren arloko gaitasun guztiak lortzeko formakuntzatik hasi eta polizia integral bihurtzeraino. Integrala eta bakarra. Gehienok ez genuen poliziak izan nahi, ertzainak izan nahi genuen. Es el caso de Maite Salaberria y Teo Zuloaga, que están hoy con nosotros. Maite Salaberria, compañera de la 5ª promoción, es la primera mujer comisaria en la Ertzaintza. Es una mujer pionera con amplísima experiencia en el ámbito de la investigación. Por su parte, Teo Zuloaga es también de la 5ª promoción y es un compañero muy querido por todos sus compañeros de trabajo y todos los equipos con los que ha trabajado y ha compartido. Siempre ha estado pegado a la calle para cuidar de las personas, de todos nosotros y nosotras. Eskerrik asko. Onaino etortzeagatik. Eskerrik asko zuri. Hasteko, nola gogoratzen duzue harrera hori kalean, lehenengo urte horietan? Bueno, hasteko esan denuke horri badala hemen egotea, hainbait lankide eta politikari eta hainbat kazetari aurrean. Eta gogoratu, askoek gogoratzen dugun bezala ez jakintasunarekin, urduritasuna, laneako gogoa, ilusioa, lan berri bat zan, ez genuen ezautzen gauza hondirik lanbide honetaz. Baina sartzen zarenean konturatzen zara ze egin behar duzun, ze lan mota egin behar duzun, ze garrantzitsua den egiten duzun lana eta nola egiten duzun. Batez ere inguru hartan nahi tokatu zizetan, Beasain, Tolosa alde hortan hastea euskera ze garrantzitsua zen. Ni hasieran nintzen konturatzen zen, niretzako hizkuntza arrunta zen euskera ez. Baina kalian antzeman den nuen, etortzen zen guztie euskeraz etortzen zen, eta eskertzen zuten euskeraz erantzutea. Oso momentu hunkigarriak izan ziren. Gero tokatu ziren Zarauzko komisaldegi irigitzea, nire zonaldea da, nian bizi naiz, 10 urtez egin nuen lan. Eta han ere, banekien ze arazo zauden kalian, garaietan batez ere heroinakin, gainontzeko liskarrekin ez. Baina izan ziren 10 urte oso beteak, oso beroak, ilusio ikeragarriarekin, eta ustez meitzat lana ondo eginda aurreratu ginen ez. Eta zuk Maite? Bai, Teo esan duen bezala garrantzitua zen ilusioa, guretzat. Y también la acogida de la ciudadanía, de las gentes, de los pueblos. Yo recuerdo el cariño. Uno de los primeros destinos en los que
que estuve fue la Ertzain-Etxea de Beasain, y ahí solíamos ir a los pueblecitos de Segura, Cegama o La Berría, a hacer corrica individual, y ahí estábamos las 8 horas de servicio. Entonces, pues la gente se acercaba a ti a darte ánimo. Estaban harros de vernos por allá. Y no solamente se acercaban cuando necesitaban algo para pedirte, sino para mostrarte el cariño, para contarte cosas de su día a día. Entonces era bonito. A ese respecto tengo una anécdota muy, no sé, entrañable para mí. Cuando estaba en la Ertzain-Etxea de Zumárraga, un día que estaba regulando un cruce, el tráfico en un cruce, entonces, bueno, pues llovía bastante. Y había una señora, yo estaba ahí regulando y había una señora que le veía por la ventana, miraba, se echaba para atrás, al rato otra vez. Y yo, bueno, pues pensé que tendría algún problema o así. Bueno, cuando ya transcurrieron unos minutos, pues la señora bajó y se acercó a mí como un paraguas. Me traía un paraguas para que yo no me mojase, porque, bueno, pues le parecía que estaba muy mal que yo estuviese ahí bajo la lluvia, ¿no? Entonces, me parece algo muy bonito y quería compartirlo con vosotros. Yo lo recuerdo como muy entrañable y lo llevaré siempre en mi corazón, este recuerdo. Tabrain, llegados a este punto, echando la vista atrás, ¿qué destacaríais de toda vuestra experiencia profesional como ertzainas? Bueno, nik azpimarratu nahiko nuke ezagutu dan jendea, bai lankideak, bai buruzagiak. Bueno, hemen dago, barkatu esatere, baina Juan Mari Atutxa guretzako izan zen referente ikeragarria. Barkatu, aipatzatik. Baina, bueno, egin beharra neukan urte oso gogorrak izan ziren, baina oso harro egindako lanarekin. Oso ondo egindako lana dela ustez, orain arteko egindakoa, eta hemendik aurrera egingo dena. Batez ere, harro, oso harro. Zegoen gogoarekin, zerbitzu gogoarekin, egiteko gogoarekin, ikusten genuen ze beharra zegoen gure herrian, egin dugu, lehen anekdotak kontatzen hasita, baina adin bat daukagu, ez? Dago hasi ginean, ez zegoen ez mugiko horrik, ez ezerre. Eta tokatzen zen, korrikak egitea, Getarian, Olaberrian, etxean koberturik batzutan, talkiakin, da orduan etxean mugikorrik, esan den bezala. Ematek ginen bakoitzak bere txamponak, pesetak, ere erden. Kabinetatik deitzeko komisaldegira, ez? Zerbait izaten bazan, atxilotun bat, edo zen gauza, ez? Ez ginen harri zen, hala zan, eta hala izan behar zuen, da egiten zen. Eta horrelako detaile asko dira, ez? Bainik, batez ere geratuko nitzake zenbat mila lagun ezautu ditudan enpresa hontan, lanbide hontan, niretzako lanbide bat baino gehiago bizitzeko era bat, familia bihurtu den lanbide, lankide asko, eta inoiz ez dugu ahaztuko ez egin duguna, ez hemendik aurrea ertzaina izango dena, zetik ertzaina dena askotan esaten dugu, ez? Ertzaina izaten jarraituko du betirako. Bai, egia da. Bueno, yo destacaría que ser ertzaina no es solo una profesión, es una experiencia de vida y además que muy pocas personas tienen acceso. Por otro lado, tampoco es una profesión cualquiera, porque tu vida profesional trasciende a tu vida personal. Porque quieras o no, eres referente. Entonces, cuando tú actúas en tu vida personal, tienes que tener un plus, bajo mi punto de vista, de moralidad o de ética. Y aunque no seamos unos santos, pero sí, porque desde luego no se puede exigir a otras personas lo que tú no estás dispuesto a hacer. Y creo que lo mejor es predicar con el ejemplo en ese sentido. Y en tu caso, Maite, siendo mujer ertzaina y con una trayectoria profesional tan brillante como la tuya, ¿qué destacarías? Bueno, yo primero quería poner en valor el trabajo de las mujeres en la Ertzaintza, sobre todo la segunda promoción, porque nos abrieron el camino. Y también sí, yo fui la primera comisaria, pero ha habido mujeres pioneras en diferentes unidades y servicios, y también quiero reconocer su labor. Y las habrá, porque hoy en día todavía hay unidades en las que no hay ni una mujer. Yo fui la primera comisaria
Y bueno, pues ese año me invitaron a participar en unas jornadas sobre las mujeres en los ámbitos de decisión. Bueno, el título de mi ponencia, de mi exposición era «Soy la primera, pero no seré la última». Bueno, pues casi me equivoco, ¿no? Porque era el año 2011, estamos en el año 2022 y hay 5 compañeras que son comisarias de Galón, alguna otra que también realiza funciones. Nuestra querida directora, de la que me siento profundamente orgullosa. Pero la verdad es que la presencia de las mujeres en la escala jerárquica es escasa. Bien, es cierto que, bueno, que el tema de la maternidad no se puede obviar y es pues un hándicap que influye, ¿no? Pero las mujeres de hoy en día están preparadas, tienen formación, tienen ambición. Y yo creo que hay que darles la oportunidad. Yo a mis compañeras les animo a que se desarrollen profesionalmente, pero la institución, desde luego, tiene que establecer los mecanismos necesarios para que haya más mujeres en la Ertzaintza y más mujeres, sobre todo, en los ámbitos de decisión. Porque cuanto más mujeres haya, habrá más capacidad de influencia y así lo tendrán más fácil otras mujeres. Entonces, bueno, es mi opinión, ¿no? Se han hecho cosas, pero queda mucho por hacer. Guztiz ados nago zurekin, bai. Bai. Y en ese sentido me vais a permitir que yo añada también que has hablado antes de referentes. Si yo estoy hoy aquí es en gran medida gracias a ti, Maite, que has sido mi referente durante muchos años, mi ejemplo a seguir, el motor que ha impulsado mi carrera para estar hoy donde estoy, simplemente por seguir tu ejemplo, por tu profesionalidad y por tu valía como persona. Te lo mereces, Maite, y has sido un referente para todas nosotras. Gracias. Gracias. Y orain, no vas a quitar tus números, tampoco, claro. Amaitzeko momentu hau, hain hunkigarria, poniendo ahora el foco en nuestros compañeros y compañeras más jóvenes, ¿qué mensaje les trasladaríais a ellos y a ellas? Bueno, mezua hemen ikusi jo batzuk, azken promozioetagok, izenik ez izateko esan didate, beak. Baina nik esperantza handi dauzkat, gazte jende oso prestatua dator, gogo handiarekin. Esango niek ez astu txeko zertarako dauden, herriari zerbitzu bat eman behar digula, egunero ilusioarekin lanea juteko, izango dira egunak hobeak, ankarragoak, eskortasunen ez eroritzeko, egunero berritu berdala lehendabiziko eguneko gogo hori ez. Bestela azkenen jartzen gara eskortasun hortan barruan lan hain baino nahiago edo zen gauza, ez? Nik ilusioa prestakuntza, jarraitzeko prestatzen, bai akademitik edo norbeak bere kabuz prestatzen den enean, baina prestatzen jarraitzeko. Ez galtzeko inoiz laneako gogoa, da garbi eukitzeko zertako den. Eskatu nahi non baitere, lehen esan behar nu, baina astu intzait, Euskadiko udaltzaingoari, hemen ikusi dut, bai Donostiko zinegotzia eta udaltzaingoaren buruare bai. Azken urte hauetan, aurrera paso ikeragarriak eman dira elkarlaneako bidean, bien artean osatzen dugu Euskal Polizia, etzaigu astu behar, eta udaltzainik gabe, etzen erresa izango guk egin dugun lana egitea. Eta behi ere, eskarrik asko handi bat bidali nahi diet. Badakit horti daudela, ikusi jutet. Eskarrik asko. Bueno, yo dos cositas, simplemente. La vocación de servicio, importante. No trabajamos para nosotros, trabajamos para la ciudadanía. Las demandas de la sociedad son las que se tienen que atender, bien sean meramente policiales o asistenciales, que en realidad son la mayoría. Y por otro lado, a nivel interno, las personas. Las personas son importantes en cualquier empresa o institución que se precie, porque son su motor. Sin ellas no se puede avanzar.
y a veces se nos olvida el reconocimiento y la consideración de ellas. Nada más. Eskerrik asko bioi, plazera handia izan da hemen egotea. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Mila esker. Bueno, egunon. Egi ez dakit zer esan zeatik, hile punta-punta jarri zaizit, eta ia malko txikin bat. Hau dena ikusita, egi da hemen lagun asko falta zaigu gure tarten, asko eta asko. Batzuk istripuak eda, beste batzuk etak irailak, 85 aurreneko ertzaina, 2001 bi azkeneko ertzain, nire herrin behasainen gainea,
eta hori dana pena taunkitu egiten hau du. Egia da, askok ez duen esautzen, baina batzuk bai. Eta arpegi jartzen dezunen nahi ez dakizuei, baina nahi igual gertatzen zait. Etxen ez da, senide bat falta danen, eta holako momentu, hola garrantzitsu batzuetan, ez da, asko botatzen den falta. Ne kasuma, ne aitak, eta hola falta die, eta joa jaio zanen, eta beste gauz batzuk, momentu horik izaten die benetako, unkigarriak, ez da. Eta hemen igual pasatzen zait. Hemen arpegi batzuk gogoratzen naiz, eta pena ondie dauket, pena ointxe bertan etzin dut ez da izietak egin. Eta horretaz, asko gogoratzen gara eta gogoratzen zate dudik gabe, ez da. Baina, aurrera behira bardeu. Hemen izan dien bi lankide horiak oso ondo esan dute. Gaina nik esan bar nuen kasi dana esan dute eta nik behar badazpier azpimarratu ingo dut gauz batzuk, ez da. Egie, oain dela 40 urte, leheno ere bai, leheno aipatu duzu, ez da, 36, ez da, Lauseta eta Ertzaina izen hori, eta gero Berrozik, eta, hor gerean da. Baina, 82 hori 603 Ertzain, hasi ziren gure kaletan, ez da, han instituzioetan, guardik egiten, motorrakin atzea eta horrea trafiko gasuntokin, hor hasi nintzen pixkat, Ertzain pixkat ikusten eta gainditzen nere gogok etxe honta sartzeko, ez da. Y fueron 603 hombres en aquel momento, como aquí han comentado. Ciertamente había que hacer la mili, teníamos que ser hombres para ser ertzainas. Entonces eran otros tiempos, lógicamente, no estamos ahora, por suerte. Y ahí salieron esos hombres a patrullar la calle en aquel momento de tráfico. Pero sí que hay un hito que quería comentar, que aquí alguno de los compañeros que ha estado antes lo ha trasladado. En el año 84, cuando se incorporó la tercera promoción a la calle, digamos, a patrullar, en un principio, en aquel julio del 84, por las carreteras e instituciones, pero luego enseguida se abrieron las primeras 4 ertzainetxeas. En Vizcaya una, en Durango, y las otras 3 en Guipúzcoa, Arrasate, Vergara y Beasain, ¿verdad? Mi pueblo. Beasain. Yo fue el primer destino que tuve en Beasain y ahí me tocó patrullar y hacer corricas, como ha comentado alguno de los compañeros anteriores, ¿verdad? Pero ahí hay un hito, porque hasta entonces había mucha gente, o alguna gente, voy a dejarlo en alguna gente que, nos veía como ertzainas, bien puestos de rojo, de tráfico, con aquellos trajes de cuero, nos veían, pero ya el año 84 fuimos los garantes de dar la seguridad pública a este país, a nuestro país. Fuimos garantes de alguna manera, de servir al pueblo, pero también a la vez tuvimos que afrontar huelgas generales y otro tipo de circunstancias que se daban en la calle, en los cuales, incluso nos chocaba un poco, pero allí tuvimos que afrontarlas de la manera más que sabíamos hacer y nos habían enseñado, ¿verdad? De la manera más proporcional, idónea en todo aquello que había que actuar. Y ahí se empezaron a escuchar las primeras palabras de Zipaio, Aguira, Herrian Echai. Ahí fue un momento en los cuales, un cambio un poco, ¿no? Del paradigma, digamos, de hasta entonces que tenía la ciudadanía. Pero lo fuimos ganando. Nos quisieron acuartelar, nos quisieron meter como estaban otros cuerpos policiales, allí en unas casas guardados, salían a patrullar cuando podían, los hombres y mujeres que tenían. Nosotros no, nosotros somos gente del pueblo, gente de aquí, de la cuadrilla, tenemos cuadrilla, familia, y ahí nos mantuvimos. Y eso les fastidiaba, Nos quitábamos el uniforme, que también éramos del pueblo, pero luego cuando lo quitábamos íbamos al pueblo y éramos uno más. Sin duda que eso era una cuestión importantísima, y eso les dolía, pero lo conseguimos. Pasó el 2011, se acabó esta barbarie y ciertamente estamos en otra época, ¿no? No quiero retrotraerme atrás, pero sí que es cierto que todo esto hay que, a veces con los espejos retrovisores hay que verlo, ¿no? Aunque miremos para adelante, beti aurrea begira, baina atzeka baita, porque esa es nuestra historia y la supimos y la supisteis entre todos y todas, y gracias a los gobiernos que teníamos, el mantenernos fuerte, ¿verdad? El ser una policía que quería este país, ¿no? Ciertamente muchos suelen decir, no sabíamos a qué entrábamos en la Ertzaina, pero sabíamos lo que queríamos ser, ¿no? Sabíamos exactamente qué queríamos ser. Y eso es lo que hemos ido manteniendo. Pero el tiempo va pasando. Ahora estamos en el presente y muchas cosas hemos hecho y habéis hecho. Luego haré un guiño a muchos compañeros que antes he tenido la suerte de saludar, ¿verdad? Que ya no estáis con nosotros y que, que mucha parte de esta catedral es cosa vuestra, ¿no? Orduan, hay que mirar al futuro, sin duda. Tenemos retos, porque no nos podemos quedar en lo que en este momento hacemos muchas cosas bien. Alguna mal, decía Maite, sin duda. Somos de carne y hueso, igual que cualquiera
que cualquiera que existe en este mundo, ¿no? Somos de carne y hueso y a veces las cosas no las hacemos bien del todo, pero la gran mayoría sí. La gran mayoría de las cosas gainontzeko dana ondo egiten dugu. Baina ezin dugu gelditu momentu hortan, gauz ona egiten dugun momentu hortan, eta gauz hortan, aurrera begira behar dugu, etorkizunari begira behar dugu. Tenemos que mirar al futuro. Siempre hay ámbito de mejora en todo lo que haya que hacer y por eso tenemos retos. Y voy a comentar 4 rápidamente. 4 tenemos más, pero muchos más, y venimos teniéndolo. Pero quería, pues de alguna manera, subrayar en primer momento el ámbito competencial, ¿no? Hablamos de la Ertzaintza y somos uno de los núcleos potentes de este país. Somos un núcleo potente del gobierno vasco. La gente nos quiere y en ese sentido tenemos que ser garantes de la seguridad pública, pero a la vez tienen que ser leales con nosotros, porque somos una policía integral. Como dice el vicelehendakari consejero, no integral quiere decir única, que antes lo han dicho, sino la única policía en el País Vasco que tiene capacidad y poder para operar en aquellas competencias que tienen atribuidas. Somos nosotros y nosotras las que tenemos que dar ese servicio a la ciudadanía, porque además de que lo dice la norma y lo dicen los acuerdos y lo dice el Estatuto de Gernika, somos capaces de hacerlo. Claro que somos capaces de hacerlo y de hacerlo bien además. Y ahí tenemos que ser serios y con rigor. Sin duda es una de las cuestiones fundamentales que tenemos en este país, porque la gente de nuestra ciudadanía efectivamente nos quiere y lo sabemos, porque no solamente es subjetivo, sino la parte objetiva de las encuestas, y nos necesita sin duda, pero nos exige, y en eso tenemos que trabajar con rigor y llegar a aquellas necesidades, adaptarnos, sin duda. Pero, antes lo decía Teo, el compañero, y daba las gracias que desde aquí quiero dar, eskerrak hemen zareten udaltzaingo guztieri, ezta? Asier da, zuen langile guztiek, José eta Danak. Al final, tenemos que consolidar, ¿no? Tenemos que consolidar de alguna manera esa colaboración y esa coordinación que ya tenemos desde hace mucho tiempo, mucho tiempo. La tenemos que ordenar para que sea homogéneo el trabajo nuestro entre policías locales y la Ertzaintza. Tenemos que hacer realidad de abertu behar de Euskal Polizia hori. Policía vasca tiene que ser algo real, dirigido todo a la ciudadanía, sin duda. En el centro de nuestro trabajo, de nuestros esfuerzos, tiene que estar la ciudadanía, la sociedad vasca. Otras cosas no nos pueden despistar. Ese es el centro nuestro. Y en ese aspecto estamos haciendo muchas cuestiones con policía local, muchas, y guardia municipal en Donosti en este caso. Estamos ya, de alguna manera, incluso en la propia academia, ya, ¿no? Formándonos juntos y juntas en la academia, importantísimo. El otro día comentábamos en una reunión de Donosti que ya se va notando de alguna manera, porque el estar, no solamente en cuanto a formación y tener homogéneo un poco algunas cuestiones relativas a lo que es el día a día y la parte operativa, sino la carne y hueso, que suelo decir yo, cuando compartes, verdaderamente todo sale mucho mejor. Sin duda, tenemos esa formación en la academia. Ya empezamos a Euskarri, ya tecnologías, ya de alguna manera compartiendo. Fundamental. Este país nos necesita y entre nosotros, sin duda, en este caso Policía Local y Ertzaintza, Euskal Polizia hori bateratuta indartu ingo dugu gure lanak. Hori bigarrena izango litzateke, eta eskerrak, berriro ere. Pero también tenemos otro tipo de retos, ¿no? Eta bat oso garrantzitsua leheno Teo esan du, ez da euskerazkoa, ez da? Azkenean guretzako egie da, guk ikastolan izan ginen txikitatik nahiko erreza da euskeraz mintzatzea, ez da? Eta batzutan zeratik, nik ikastolan urte asko pilo bat euskerazi nuen, aurreneko nahi hitzak euskera izan ziren, baina gero batxillergoa eta hori dan arderaz, eta puntu bada, eta Ertzainak hori ekarri zidan berriro ere, 83an euskeraz berriro ere ikastea. Eta, bueno, oain arte hola nabil, ez da, baina beste batentzako zaila da, baina esfuerzo hori nabartzen da. Esfuerzo hori bakorena eta baita ere gure sailen esfuerzo hori, ez da. Euskera normalizatu egin behar dugu. Zeratik, leheno behasainek esan do Teo, eta beste herri txikitan edo horri handitan euskera gehiengo asko haitzen da. Datorren Ertzain azkeneko promozioak ere bai euskera badakite eta euskerak trebedie izketa iteko. Hortan irabazin behar dugu. Ni betik esaten dut hor eozin lekutan edo baserrit baten edo euskera sartu ezkeo horrenak gizon hori o emakume hori irabazita daukeu. Eta hori da, hori gure hizkuntza ama da eta hori zaindu behar dugu. Y por último, bueno, hablaría de tecnologías y demás, pero Sandra seguramente me va a echar la bronca porque igual ya se está pasando el tiempo. Pero hay una cuestión que quiero, bueno, de alguna manera subrayar, que es Maite, no está aquí, pero, Maite, tema de la mujer, sin duda, aquellas 94 primeras mujeres, ¿no? que se incorporaron a la segunda promoción, ¿no? Porque para ser policía
en aquella situación sociopolítica era complicado. Ser hombre, bueno, veníamos de la mili, hechos unos machos, pero ser mujer, como aquellas 94 valientes, y luego las en la tercera promoción, Vicky, bueno, para quitarse la chapela, ¿no? No me la puedo quitar por protocolo, ¿no? Pero la verdad es que ciertamente se han hecho muchos esfuerzos. Egia da, guain arte, euneko amazazpi oain dizarete, ez da? Baina azkeneko promoziotan sartzen nahi die pixkanaka emakume. Eta ez bakarrik zenbaki okitaz, zenbaki oso politxera tantas, ez baizik en lo que es en ámbitos de decisión, ¿no? Como comentabas, o incluso, ¿por qué no? Una flamante directora que tenemos aquí, Vicky, que, bueno, ella suele decir, me fastidia que sea yo noticia, eso tenía que ser lo normal, ¿no? Que esté la mujer dirigiendo esta escena como cualquier otra empresa de la organización, ¿no? Yo en ese caso me alegro un montón, ojalá tengamos cada vez más mujeres. Yo estoy rodeado de mujeres en casa y estoy encantado. Por lo tanto, además de aportar el valor de lo que aporta una mujer, sin duda, bueno, por la parte profesional las que yo conozco, Maite, te conozco personalmente, Vicky, te conozco, a muchas de las que estáis aquí, Sandra, vamos, para quitarte la chapela, ¿no? Es más, no sé lo que me queda, me jubilaré ya gutxi denbora daukela zain buru izateko, eta no me importaría nada ceder en la maquilla a una mujer como jefa de la Ertzaintza. Sería un orgullo para mí. Hori erreto guzti. Ya, azkena, Sandra, ya bukatzen dut, que no me puedo olvidar de no solamente nuestra gente, nuestros ertzainas, los que estáis en activo, mandos, porque todo esto, si no es por vosotros, desde luego, y lo que nos queda todavía algunos, pues sería difícil, ¿no? de haber completado esta catedral, ¿no? Quedan algunos vidrios y algunas cosas, sin duda, y poco a poco hay que cambiar de color y adaptarse a lo que decíamos, a las necesidades, ¿no? de este pueblo, ¿no? Pero sin duda, sin el trabajo vuestro, el esfuerzo vuestro, y ahora me estoy fijando más atrás en los jubilados y jubiladas, que verdaderamente, suelo decir yo, ¿no? que gracias a muchos de vosotros, antes ha dicho Sandra por Maite, yo si estoy aquí es por muchos de vosotros, Koldo, Juanjo, Jorge, Serra, bueno, se me va a olvidar alguno, pero Iñaki, si no es por lo que he aprendido de vosotros, de haber sido, bueno, subordinados se suele decir, pero haber sido mis jefes, no hubiese estado seguramente aquí arriba, ¿no? Eso sin duda, ¿no? Incluso gauz bat esango nuke, bueno, kalean edo zure bizitza guztien lagunek daukazu, kuadriako lagunek, ikastolako lagunek, baina benetako lagunek hemen dauket. Hor leheno aipatu dudan izen horik eta beste batzuk, Alfonso da, bueno, denak, ez da, hemen dauket benetako lagunek. Zeratik hemen momentu latzak pasau deu batzuk, baina beste asko onak. Y en esos momentos es cuando se conoce uno, en esos momentos donde hace amistad verdadera uno y verdaderamente donde tengo amigos de verdad es aquí en la Ertzaintza, en esta casa que tanto quiero, ¿verdad? Y no me quería olvidar de todos vosotros, ni tampoco del Consejo Directivo, ¿no? Que tampoco lo sepan, pero sin duda Alfonso, José Mari, John, Miquel, Luquen, que no te veo, Carmelo, aunque no parezca, desde luego, todo esto que estamos hablando y demás mandos, pero me voy a dirigir a los más cercanos a mí, daros las gracias por el apoyo que estamos teniendo. Vicky seguramente, si estaría aquí, diría lo mismo, y agradeceros tremendamente pues ese esfuerzo que hacemos, que muchas veces dejamos familia y amigos para dedicarnos a esto, pero seguramente, como algunos suele decir, a mí lo que me gustaría sería, nahiko nuke nada, hemen dikuten naizenean, bitzat norbait gogoratzea, joder, aquel estuvo allí, ¿no? Asier, en la pandemia, ahí anduvimos, y todos vosotros, ¿verdad? Ya anduvimos juntándonos sábados y domingos con las interpretaciones de lo que había y tal, y sacando nuestras galderas tarantzunak, ¿está? Esas cosas que dirás, bueno, pues yo estuve allí, ¿no? Y eso es lo que nos llevamos, ¿no? Ni bakarrik gaina agurtzeko gauz bat eskarrak eman denoi, lehen ez dizuet agurtu, lehendakari, baina, bueno, agurtuta eman lehendakariak, sailburu eta bizelendakari ordea, zuekin egoteagatik eta hemen egoteagatik, egiera eskarrak eman, zorionak eta gauz bat bakarrik. Benetan eta bihotzez, eskarrak egoteagatik eta behon dizuela. Gora gure Ertzaintza, gora! Qué suerte, chicas, qué suerte. Eskerrik asko, Ujanda jauna, zure hitzengatik. Eskerrik asko giza talde honen buruan atsedenik hartu gabe egiten duzun lanarengatik. Gure familia zara eta familia bat gara. Eskerrik asko. Ta hitzen eta irudien bidez, egin dugu gure mugarri nagusietako ibilbidea. 1936, 1980, 1982,
Laurogeita irudiak ere ikusi ditugu. Hedapenaren garaia. Euskadiko lurralde osoa hartu arte, ertzainetxe guztiak ireki ziren garaia izan zen. Urte horietan, prestatzen joan ginen eta unitate, talde eta ekipo guztiak eta bakoitza sortu genituen. Eta gaur egun, horiekin modu integralean egiten diogu aurre segurtasun publikoari. Gure hedapena eta bilakaera. Hasta llegar a hoy, a este 28 de marzo de 2022. Contamos con una plantilla estructural de 8.000 agentes para garantizar la seguridad pública de Euskadi. Somos una policía profesional, avanzada, a niveles de las policías europeas más modernas, eficientes en investigación y eficaces en la resolución de los casos. Queremos mostraros nuestro día a día, nuestro trabajo en este siglo XXI, los retos a los que nos enfrentamos cada día y cada noche. Nos ha ayudado el periodista Edu Araujo, autor de un documental que estrenaremos el próximo 5 de mayo. Allí os esperamos a todos. Hoy os vamos a mostrar un pequeño aperitivo, un breve resumen de imágenes y testimonios de los y las compañeras que han formado parte de este gran trabajo. Es un pequeño avance con una banda sonora de lujo, compuesta y grabada por el grupo vasco de música country rock Country Basque. Su nombre ya expresa su estilo y su esencia. Han realizado este trabajo como una aportación totalmente altruista. Nos acompañan hoy también algunos de sus integrantes, Marius Martinus, Xabi Salinas Armendaritz y Luis Alonso. Bihotz, bihotxez, eskerrik asko. La mayor virtud que puede tener un policía es el sentido común. Si partes del sentido común, se te solucionan el 80 o 90% de las cosas. Que es verdad que a nivel físico una persona más poderosa o con más fuerza, pues bueno, se puede sentir más segura o puede valer para determinadas ocasiones, pero yo, que llevo 18 años en la calle, la verdad es que las ocasiones en las que he tenido que usar la fuerza física han sido bastante escasas en comparación con otras miles de cosas que hemos podido hacer. Y realmente no he echado de menos esa falta de fuerza física a la hora de desempeñar mi labor. Yo en este trabajo he encontrado mi familia. Son un mogollón de horas con el compañero que trae cada día y al final muchas veces tienes más complicidad con tu compañero o compañera que con amigos de toda la vida. Para mí una parte muy importante son la parte de estos ertzainas que se han jubilado, de los que traían un carro de experiencia con ellos y que se la han llevado, ¿no? Y que el tiempo que he estado aquí, pues bueno, a mí me han enseñado muchísimo. Son muchísimas horas, es un 90% de tiempo haciendo verificaciones, buscando respuestas, llevándotelo a casa. No desconectas durante mucho tiempo y en realidad te tiene que gustar. Yo tengo 3 hijas y pues no desconocía lo que era el trabajo real de la ertzaina, así que tenía un estereotipo de, pues yo qué sé, lo que ves por la tele, ¿no? El momento broncas, de tensión, y no era algo que yo viera para mí. Luego empiezas a trabajar y te das cuenta que es un trabajo de ayudar al ciudadano y es ahora, ¿no? Pues por ejemplo que he estado en emergencias, cuando coges el teléfono a una mujer maltratada que está dentro de un armario escondida porque su marido le está pegando, cuando mientras gestionas la patrulla, llamas a la ambulancia, te quedas con ella apoyándola en el teléfono, es cuando te das cuenta que ahora que conoces lo que es el ertzaina es cuando tengo realmente la vocación. Familia bat dago atzetik, familia sufritzen ari den familia bat. Horre bat kalte egiten dizu, azkenean, normalean gu pertsona gara eta orduan, sentitzen dozu, sentimen hori zure ganatzen dozu, ez? Gure lana da, apurtxoet hori baztertzea eta lan teknikoa eta lan zientifikoa egitea, ez? Azken finean lortu nahi duguna da,
hori sufrimentu hori aldan eran bukatzea. Zelan bukatzen da, identifikatzen dugunean, eta ja duelo egin dezakete, eta aurrera hori bere bidea edo bere bizitza aurrera eraman dezakete, ez? Charlie 47 Paradatz. Horre, Ardatz, hemen Charlie 47. Acabamos de ver un aperitivo de lo que va a ser un gran documental y creo que además representa y refleja perfectamente nuestro trabajo. También nuestra esencia. Tenemos vocación de policía cercana, de proximidad. Nos sentimos queridos y queridas en las calles. Somos una de las instituciones mejor valoradas de Euskadi, como ha comentado antes Josu Bujanda. Eskerrik asko. Eta amaitzen joan beharko dugu. Eskerrik asko gurekin izateagatik egun hunkigarri honetan, ibilbide pertsonal honetan, lan zirraragarri honetan. Lehendakari jauna, arren, zurea da hitza. Garaikoetxea lehendakaria, Ardantza lehendakaria, lehen lehendakari orde eta sailburu, herri agintari, herri ordezkariok, egungo eta iraganeko sailaren eta ertzaintzaren arduradunok eta kideok, jaun Andreok, egunon. Lehenik eta ben, zorionak gure ertzaintzari. Gurea da ertzaintza, guztiona. Gurea hitzak argi eta garbi islatzen du ertzaintzak zer ordezkatzen duen. Hurbileko zerbitzua, autogobernuaren oinarri bat eta gizarteak berea sentitzen duen erakundea. Sandra Arranea ari da ekitaldi hau aurkezten eta ertzaintzaren espiritua zein den erakusten digu. Gaixotasun luze bat gainditu berri du. Eta hori egiten ari zen bitartean, komisarioaren ikastaroa ere gainditu du. 6 urte darama berdintasunaren arloan lanean. Gaur, aitortzen dugun, konpromiso, sakrifizio eta ahalegin espiritua adierazten du. Nolabait, bere belaunaldia izan daiteke, 1936ko ertzainaren eta etorkizuneko ertzaintzaren arteko zubia. Ekitaldi honetan gure sustraiak aitortzen ditugu eta horrekin batera etorkizuneko erronkak. 21. mendeko gizartearen nahiei, balioi eta beharrei hobeto erantzuteko. 1936ko urriaren 7. Agirre lehendakariak zina egin zuen, eta urriaren 9. ertzaintzaren erakundea sortzen zuen adierazpena sinatu zuen.
Entre los primeros compromisos que adquirió el Gobierno vasco en octubre de 1936 fue la creación de cito textualmente, un cuerpo de policía foral organizado de forma moderna y eficazmente con arreglo a las necesidades presentes. Nacía la Ertzaina, un instrumento poderoso con 750 hombres y sus 2 primeras secciones de infantería y motorizada, Ertzaindi y Giletua. Hoy hacemos nuestro el espíritu que presidió su creación y leo literalmente: este cuerpo, por sus actuaciones, trabajos, desvelos y corrección, despertará no terror y hostilidad, sino admiración y cariño. Viene a ser salvaguarda del respeto, instrumento de tranquilidad y amigo del pueblo por su ayuda, su orientación y su capacidad en la persecución del malhechor y en el restablecimiento de la paz allí donde fuese alterada. Hoy compartimos una mirada de reconocimiento al pasado, a nuestras raíces, con la proyección a futuro y la respuesta a las necesidades de la sociedad vasca del siglo XXI. Una sociedad comprometida con la igualdad, bilingüe, global y altamente digitalizada. En este recorrido nos hemos detenido para recordar los años oscuros del terrorismo, años en los que ETA asesinaba, amenazaba, coaccionaba, fijando entre sus objetivos también a la Ertzaintza. Asesinó a 15 ertzainas y dejó decenas de víctimas. Trató de amedrentar a la sociedad y a la Ertzaintza. No lo consiguió. Bakea eta bizikidetza sustatzea Ertzaintzaren eta gure herriaren xede bat dira. Zoritxarrez, egun hauetan giza eskubideen urraketa sistematikoa gertatzen ari da, oraingo honetan Europar Batasunaren muga berean. Gaur berriro diogu, Ukrainaren alde bakarreko inbazio armatua gaitzesten dugula. Baita justifikazioarik gabeko erasoaren ondorioak jasaten ari direnekiko elkartasuna adierazi ere. Ekitaldi honetan gure iragana gogoratzen ari gara eta etorkizunari itxaropenez begiratzen diogu. Ertzaintza ahalegin kolektibo baten bidez aurrera egiten duen trainerua da. Atzera begiratuz egiten dugu aurrera, jasotako ondarea aitortuz. 1996 urtean Ertzaina sortu zen. Ondoren, Gernikako estatutua onartu eta Ertzaintza berreskuratu genuen foru tradizioan oinarrituta, Mikelete, Minoi eta Foralak eguneratuta erronka berriei erantzuteko. Orain, 50 urte ondoren, gizarte modernoaren erronkei aurre egiteko helburuarekin bat egiten dugu. Europan integratzeko, prebentzioa indartzeko, digitalizazioa zabaltzeko edo berdintasuna sustatzeko. Valoramos nuestro pasado y miramos al futuro con esperanza. Reconocemos a todas las personas que han formado y forman parte de esta institución. Reconocemos vuestra vocación y compromiso con los derechos fundamentales y las libertades públicas, la protección ciudadana con una labor asistencial permanente, las labores de inteligencia y prevención, la investigación y resolución de los delitos, el rescate de personas en peligro. La Ertzaintza cuenta con una alta valoración de la sociedad vasca. Hoy sentimos el orgullo de celebrar juntos la fortaleza de una institución que nace del pueblo vasco y sirve al pueblo vasco. Vuestro compromiso, sacrificio y esfuerzo merece nuestro más profundo reconocimiento y agradecimiento. Las nuevas generaciones tomarán el testigo y serán receptoras de vuestra experiencia, conocimiento y valores.
Ezinbesteko erakundea zarete gure gizartean. Gaur, ertzaintzaren ibilbidearen eta izen onaren arrotasuna partekatzen dugu. Zuen konpromisoak, sakrifizioek eta ahaleginek merezi dute gure aitortza eta esker onik sakonena. Zorionik eta beroena, zorionak ertzaintzari eta urte askotarako. Zutik, mesedez, zutik. Thank you.